Hola, ¿qué tal? Soy su profesor Álvaro David Monterrosa Ríos y hoy tenemos en un formato diferente una manera de tratar de explicar el mecanismo evolutivo que propone George Basaya, o por lo menos algo parecido, a través del evolucionismo de Charles Darwin. Vamos a hacerlo acá vamos a hacerlo directamente aquí sobre nuestro PowerPoint. Vamos a suponer que A es un artefacto cualquiera que sea, digamos, es una invención técnica que aparece como un primer artefacto inspirado quizá en la naturaleza. ¿Qué sucede? Con el tiempo ese artefacto da lugar a modificaciones. Esto que llamamos aquí segunda generación es básicamente que la forma anterior fue reproducida acá en A nuevamente, pero una pequeña variación que vamos a llamar B, una pequeña variación en la forma y una pequeña variación en el color. Y entonces así va a pasar con la reproducción. Recuerden que en este caso, para los objetos artificiales, la reproducción está a cargo de los seres humanos, ¿cierto? No se reproducen por ellos mismos, pero las variaciones sí se dan en ese nicho de cultura material por las prácticas mismas de los seres humanos. Sigamos adelante. En el tiempo podemos decir, por ejemplo, que de B aparecen pequeñas variaciones de B, ¿sí? Y continúan las otras más, entonces encontramos una mayor variedad de formas de ese artefacto que no son iguales, ya pueden ir cumpliendo funciones distintas. Y va a suceder con las siguientes generaciones. Por ejemplo, acá podemos ver que el artefacto B' básicamente no fue una forma exitosa y deja de reproducirse. Pero la forma A continúa reproduciéndose, la forma B continúa reproduciéndose, y aquí aparece una forma C como una variante de la forma B, un poco más cuadrada y un poco un color ligeramente distinto, pero que, digamos, desciende directamente o se inspira en el artefacto B previamente mostrado. Lo mismo sucede acá en D. La forma D es una variación de la forma A y se puede decir que es una especie nueva, un diseño nuevo, podemos hablar así, o una especie nueva para cuando estamos hablando de seres vivos, pero aquí estamos hablando de objetos artificiales. Hagamos una generación más y aquí vemos, por ejemplo, que por supuesto las formas C siguen reproduciéndose, la forma B sigue reproduciéndose porque siguen siendo exitosas para el contexto cultural del momento, pero la forma A deja de reproducirse. No obstante, la forma D sigue reproduciéndose e inspira una nueva forma, ¿sí? Digamos, aparece un artefacto que vamos a llamar E, pero básicamente está inspirado en la forma de D. Y así podemos continuar. Otro ejemplo es que una generación siguiente podemos ver más variedad. Por ejemplo, aquí aparece el artefacto G, digamos con el mismo color inspirado en C, pero con una forma diferente. Entonces podemos decir que este es, digamos, una variación del artefacto C. Por aquí también tenemos una variación E que vamos a llamar F, inspirada en B, una forma con el mismo color pero con otra forma. El artefacto D continúa reproduciéndose y el artefacto E continúa reproduciéndose porque es aceptado por el nicho cultural en el cual se desarrolla. Veamos una generación más y aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí se continúa, aquí por ejemplo hay una variación de C, otra nueva, que le podemos llamar H, ¿sí? Que mantiene ciertos rasgos de C, la variedad F continúa y aparece una variante de la forma F, que le llamamos forma I. Y aquí podemos ver que la forma I está inspirada en F y vemos también que la forma D deja de ser reproducida, digamos, ya queda anticuada para el momento histórico o el nicho cultural en esta nueva generación. Entonces vemos cómo a partir del tiempo, con las diferentes generaciones, va existiendo una evolución de las formas, ¿sí? Y vamos a obtener esto en particular. Primero, que hay formas que están aquí tachadas que ya no se reproducen más para el tiempo presente. Son formas de invenciones antiguas que solamente quedan en la historia y se hacen parte para la arqueología de la historia de la técnica. De cierta manera eso sucede, ¿no? Hay formas que ya no se reproducieron, pero que fueron importantes en su momento. Otra cosa, consecuencia, es esta diversidad de formas que sucede. Miren cuántas variedades de formas que están todavía vigentes y han sido adoptadas por una cultura en particular. ¿Qué tienen todas ellas en común? Que justamente tienen un ancestro común. Si ven todas estas formas pueden llegar de cierta manera al ancestro común, en este caso el primer artefacto
de su categoría, por así decirlo. Entonces vemos que este es un mecanismo evolutivo porque explica la manera en cómo van cambiando los objetos en el tiempo. Explica la diversidad, explica tampoco, es un mecanismo que va hacia ningún lado, hay cierta aleatoriedad, pero también hay selección dirigida y también es un modelo histórico. Entonces, eso creo que es la fortaleza de este modelo de explicación evolutivo de los objetos que nos propone en principio George Vasari.